Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar en este esfuerzo que hacemos en Global TV todos los días ante esta dura realidad mediática que ayer, por cierto, pudimos corroborar este intervencionismo estatal y esta angustia existencial que tiene el gobierno ante un comunicado tan importante como el de la Mesa de la Unidad frente al tema del revocatorio. Maduro, sin ningún desparpajo, tomó todas las señales, tiró una cadena de esas de que él tiene para hablar no sé qué cosa, de papa, cebolla y remolacha, porque frente a la noticia que iba a informar la MUD, indudablemente pues Venezuela entera estaba pendiente, y entonces con eso nos ponen más complicado tener que explicar, porque además cercena un derecho constitucional, porque la noticia del referéndum revocatorio que nos atañe a todos los venezolanos, pues tiene que ser expandida por distintas redes, donde pues la gran mayoría de los venezolanos no tienen una red, no tienen el acceso a tanta información por redes. Pero bueno, aquí estamos, y antes de entrar con el detalle de lo que ha sido la noticia, la más importante en los últimos tiempos, pues me voy a permitir leer algunas cosas del espectro internacional y nacional, sobre todo en vista de lo que fue ayer el firmado de la paz que hace Colombia con las guerrillas y las fuerzas, pues, como ustedes saben, todas estas fuerzas guerrilleras militares y todo lo que tuvo que ver con la FARC, donde un convenio histórico del acuerdo de paz y de civilidad, pues pone a Colombia en una órbita supremamente interesante, y decir que viendo aquella fiesta y celebración democrática ayer no sentía envidia, muchísima, porque lo que se ha logrado a través del diálogo es la más clara demostración que no hay nada como el diálogo para conseguir el consenso, y las salidas no son todas perfectas, pero indudablemente siguen siendo una salida importante ante la realidad de pacificación que requería Colombia para su tranquilidad. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos nosotros, los dirigentes venezolanos, bueno, esperamos que ahora con este tema tan bobesco, lo voy a definir así, no existe esa palabra, pero tan indulgente que tenemos con ciertas áreas de las guerrillas y con cierta convivencia que todos sabemos, pues la empatía que tiene el gobierno con todos estos sectores, ¿qué irá a pasar con nuestra zona fronteriza, que todos sabemos que están a merced de cualquier situación? Porque fuerza militar que esté cuidando nuestra frontera, sabemos que así, todos sabemos cómo es la cosa. Entonces, bueno, las grandes preguntas de los desplazamientos, ¿hacia dónde irán? Ciertamente Venezuela sigue siendo la piñata de muy duras realidades y dificultosas para los venezolanos cada día más. Hay que resaltar pues indudablemente la reunión que tuvo Maduro y Kerry en Cartagena, donde Delcy Rodrigo señaló que los representantes mantuvieron un encuentro respetuoso y de altura. Bueno, que no tenía que ser de otra manera. Aquí las relaciones bilaterales siempre tienen que ser respetuosas y de gran altura. No sé quiénes son los que andan siempre con el ají picante que todo les molesta y los altera, ¿no? Hay una realidad de la baja asistencia e incidencia de los robos que marcaron los inicios de clase. Muchísimos planteles no estaban preparados para recibir a los muchachos. Una dura, triste y palpable realidad de que hemos perdido 17 años de revolución, 17 años de un rialero, de una cantidad de dólares, y qué mal la estamos pasando los venezolanos en el tema de salud, en el tema de seguridad, y ayer quedó evidenciado que también las escuelas no se escapan a esta realidad. Dicen los gremios que calculan que el 10% de la concurrencia de alumnos en la educación pública y 30 en la privada, más 30 en la escuela, fueron robadas durante las vacaciones, sin ningún reporte de los ministros, que uno ya no sabe ni los nombres de los ministros, porque qué ministros tan grises, Dios mío, tan fuera del contexto de esta dura realidad. Alvarenga dice, estado de excepción es ilegítimo, y 5 constituyentistas cuestionan la legalidad de las medidas excepcionales dictadas por el presidente Maduro, el presidente que mayor impopularidad ha tenido en la vida contemporánea política del país.
Nadie quiere al presidente, así lo dicen casi todas las encuestas, que ya sobrepasan el 70% que consideran si no es incapaz, incompetente, sino que la situación va de mal en peor. Bueno, la inconformidad que hay alrededor de la figura Maduro es una cosa única en la vida contemporánea del país. Andrés Moreno Febre Cordero permanece aislado en el SEBIN. La policía política manifestó a sus allegados que es una medida temporal mientras se ajusta a la situación de privación de libertad, porque lo que sí hemos visto es que el gobierno está arremetiendo ante la realidad que los venezolanos esgrimimos y luchamos más por más libertades, por más derechos constitucionales, e indudablemente pues el tema central, el tema del plato del día. Yo agradecer a mi invitada de hoy, Marieta Morisco, que es representante regional de Súmate, y la he querido invitar porque creo que está en el mejor contexto para explicarnos lo que fue ayer en un pronunciamiento donde hablaron todas las fuerzas vivas de la Mesa de la Unidad. Ayer por primera vez, y lo tengo que decir porque yo no ando aquí con cuentos, sentir a toda esta fuerza unitaria frente al reto de que vamos al revocatorio, pues indudablemente es una noticia que merece su análisis y su realidad. Bienvenida, Marietica, y bueno, varios aspectos que conversar con respecto al pronunciamiento donde definitivamente vamos al referéndum revocatorio. ¿Correcto, Marietica? Correcto. Antes de ir a comerciales, danos tu impresión de lo que fue ayer ese comunicado. El comunicado de ayer, según nuestra impresión, la organización Súmate, los promotores legitimados, que no son otros que el MUT, ¿no? El bloque de la MUT definitivamente va a atender esa demanda de todos los ciudadanos, electores, que les dieron esa potestad hace unos meses con ese proceso de verificación y recolección para autorizarlos, representarlos. Definitivamente van a hacer uso de esa legitimidad para poder pasar a la segunda fase y darles la oportunidad a todos los electores que usen ese mecanismo que está en el artículo 72. Me llamó mucho la atención y me gustó, porque lo hicieron con mucha elegancia, las rectoras PSUvistas del CNE. Ya definitivamente creo que va a ser el título general de estas rectoras que nos limitan tanto con el proceso del revocatorio. Vamos a comerciales y quiero analizar contigo, fíjate, mientras nosotros hemos hecho un público comunicado con todas las caras, con la señalización, estas rectoras del PSV, del CNE, lo que hicieron fue dejar pasar un documento como para que los medios de comunicación leyeran un papel ante uno de los momentos históricos más importantes de la vida política del país. Yo presumo que lo hacen así como para no endosarse la gravísima responsabilidad del acto de ilegalidad, sobre todo por el tema del 20%, que es en el que quiero trabajar contigo. Y a ustedes les pido que no se retiren para que se enteren de parte de estos técnicos que trabajan todos los días con todo este momento y duro proceso, porque como bien lo definía ayer la Mesa de la Unidad, estas rectoras PSUvistas del CNE no nos dan chance y aquí seguimos dando la lucha. No se retiren, que ya venimos con más a propósito de este momento histórico frente al referéndum revocatorio que tendremos que enfrentar los venezolanos en el rescate de la patria, del país democrático, del país que de verdad nos devuelva la autonomía y la libertad como la posibilidad de vivir con algún signo de bienestar. Ya venimos. Bueno, entramos en materia, mucha noticia, de verdad, mucho contexto interesante, sobre todo en el tema de seguridad, en el tema del deterioro de las escuelas, empezado el año escolar. Es que bueno, al gobierno se le está saliendo las costuras por todos lados. He recibido y de verdad sé, porque también me hice mi recorrido, sectores ayer de Maracaibo que volvieron a quedar sin luz, ya no hay niños, no hay niñas, ahora qué será, el machorro, la cucaracha, la hormiga, Dios mío, y no hablar del agua tan sucia que está llegándonos por esas tuberías que nos dañan todas las tuberías. Qué mal estamos viviendo los venezolanos ante el robo y el deterioro que nos han hecho de tantos millones de dólares que no volveremos a ver, porque esa oportunidad
del petróleo como llegó y que lo ha manejado esta revolución por más de 10 años consecutivos, saque usted la cuenta. Cuenta que, por cierto, voy a estar teniendo próximamente en el canal ante esta Misión Vivienda, que ya después van a ver los números, cuánto cuesta una casita de Misión Vivienda frente a lo que cuesta la casa en la orbe del mundo. Lo cierto es que estamos ante un momento histórico, Marieta. Finalmente, ¿te agradó como la MUT hizo el pronunciamiento? ¿Alguna observación, Marieta? ¿Los viste contundentes? ¿Los viste unidos? ¿Los viste ustedes que son como tan críticos y digamos, sinceros al momento de puntualizarle a MUT algunas cosas? Bueno, realmente lo que hemos podido observar y ver es que definitivamente la MUT, que son los promotores autorizados por los electores, hicieron lo que tenían que hacer, sencillamente pronunciarse, sencillamente decir que había que cumplir el artículo 72 y dentro de ese margen iban al referéndum. ¿Te ha gustado el hecho de que, a pesar de que sabemos que estas PSUVistas del CNE manipularon y fueron contra la Constitución, sobre todo con el tema de dos momentos ahí que quiero profundizar contigo y que va en línea del primer punto que toca la Mesa de la Unidad, que dice: el referéndum revocatorio se hará este año? No hay razones técnicas ni jurídicas para que no se hagan. Primer punto. Eso es correcto. La organización Súmate ha aportado mucho acerca de esa definición de que no hay razones técnicas para que se realizara el referéndum revocatorio este año. Es más, pusimos un nuevo cronograma donde dábamos una fecha última, probable. ¿Cuál? Para hacerlo el domingo 8 de enero. Como la última. Correcto. Pero dentro de este nuevo momento que vamos a recoger las firmas a finales de este mes, cronológicamente y técnicamente, ¿qué fecha de este año se pudiera hacer el revocatorio, Marieta? Ok, cronológicamente pudiera ser en el mes de diciembre, sin ningún problema. Sin ningún problema y si hay voluntad política, ¿ok? Voluntad política desde parte del órgano Pero es que sabemos rector. Que no hay voluntad política, porque sabemos que las rectoras del CNE están puestas ahí justamente no para facilitar, sino para torpedear, para impedir un hecho que es notorio, porque hasta las paredes hablan de que Maduro es un incompetente en la presidencia. Muy bien, pero vamos a explicarle a la audiencia por qué lo decimos. Ajá. Primero, tenemos un marco que favorece, donde dice que el Consejo Nacional Electoral, y de hecho hay una sentencia, una interpretación del Tribunal, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, donde dice clarísimo, y de hecho nosotros como organización la tenemos, no sé si ella estará en nuestra página web, donde la gente del Consejo Nacional Electoral no puede interpretar de acuerdo a su conveniencia nada de los aspectos o condiciones o principios establecidos en ese articulado, que es el 72. Y es bueno explicar por qué técnicamente es posible hacer. Es posible hacer sencillamente porque existen precedentes, Iraida, de otros procesos electorales que los tenemos muy claros y los tenemos enumerados, donde se han realizado procesos refrendarios y procesos eleccionarios en 30 días. El equipo mío de producción, le voy a pedir a mi equipo que me haga llegar la información, que yo te voy a mostrar momentos como la recolección interna del PSV, que según ellos hubo tanta gente que ellos tuvieron que extender los horarios hasta las 10 de la noche. Hazme llegar, por favor, Gordo, los comunicados, el que tenemos ahí, igual, y el decreto Obama. No, pero igual, hay algo más sencillo, más sencillo y está a la mano. Por ejemplo, el referéndum por la enmienda constitucional. ¿Lo organizaron en cuántos días? En 30 días. Ah, sí. Está documentado. Tan corto fue. El referéndum para la reforma constitucional fue organizado también para 30 días. Ah, sí. Tenemos algo muy claro que no fue un referéndum, fue un proceso eleccionario presidencial de las elecciones sobrevenidas en marzo, luego del fallecimiento del presidente Chávez. Fue convocada la elección el 9 de marzo y fue realizada el 14 de abril, 37 días, señores, pueden contarlo. Yo no había caído en cuenta. Eso está documentado. Eran 37 días. Eso está documentado y estamos hablando de una elección presidencial. También tenemos la elección de los dos alcaldes que fueron destituidos el pasado año, el alcalde Escarano de Carabobo y el alcalde de Táchira. Ellos fueron destituidos y en 38, 40 días fueron convocadas las elecciones de los nuevos alcaldes. O sea, ¿cuántos casos van? 1, 2, 3, van como 7. Sí. ¿Y te falta alguno más? Pudiera haber otro por allí. Bueno, yo tengo uno aquí y aquí está la foto, ¿ves? Aquí está
donde el CNE, aquí se ve perfecto, ahí está en la pantalla atrás, Tibisay Lucena certifica confiabilidad de más de 10 millones de firmas contra decreto Obama. Eso arrancó un 9 de enero y ya para el 9 de marzo, que fue el día de esta noticia, aquí está la noticia, arrancó un 9 de marzo y abril 9 del 2015, aquí está la noticia de ellos mismos, de su página, la misma Tibisay dice que se pudo comprobar la consistencia de un 98% de los ciudadanos y ciudadanas firmantes, siendo el margen de error del 1,3%. Es decir, 10.480.000 firmas recolectadas contra el decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y certificado por Tibisay Lucena en un mes. ¿Qué te parece? Sí. 10.400.000 y pico de firmas. O sea, que no hay por qué decirnos que no. Y menos ahora que nos digan que no tienen plata, porque se tiraron esa asamblea de los no alineados donde se comieron 270 millones de dólares y ahora no pueden salir con el cuento que la de los gobernadores, así como lo dijo tan descaradamente Pedro Carreño, que por la crisis las elecciones de gobernador pasan al segundo plano. Me hubiera encantado que esa misma crisis le hubiera legado él para no ser diputado y haberse tenido los favores del poder que le permite andar hasta con corbata Louis Vuitton y zapatos de primera línea, que todos se lo hemos visto. Entonces ahora resulta que por las crisis no se pueden hacer elecciones y por las crisis no hay. Entonces tú corroboras, Marieta, que técnicamente hay la posibilidad y hay además la realidad. Hay precedentes. Perfecto. Precedentes históricos. Nos vamos entonces al tema del 20%, María, claro, que es lo que más me encanta, porque bueno, ya la mesa le dijo, lo vamos a hacer este año y si siguen los obstáculos, pues todos sabemos que lo que nos espera es calle, hay que buscarse una buena goma. El referéndum revocatorio será este año, ya quedó claro que lo está explicando Marieta. Hemos citado 7 casos más el famoso decreto de Obama de 10.486.000 firmas que certificó Tibisay Lucena. Y ahora nos vamos con el segundo aspecto del comunicado que dice: activaremos el revocatorio cumpliendo lo que está en la Constitución, la recolección de firmas que represente al menos el 20% del padrón electoral a nivel nacional. Nuestro objetivo y foco estarán levantar entre el 26, 27 y 28 de octubre los millones de manifestaciones de voluntad que se necesitan para suspender ampliamente y activar el revocatorio. A pesar de que el comunicado del CNE dice lo contrario, ¿qué es lo que nos asiste jurídicamente? La recolección del 20% nacional, Marieta. No, es importante aclarar que dentro de esos principios, de ese artículo 72, que quiero repetirlo rapidito, que es sencillamente la potestad de poder revocar a aquellos funcionarios de mandatos de elección popular que no hayan cumplido cabalmente con su gestión. En este caso estamos hablando del presidente de la República y hay un límite donde dice, un límite mínimo que es revocado con el 20% mínimo. Mínimo. Vamos a comercial y ya venimos con más, justamente para que se vaya entendiendo en el contexto de qué y dentro de qué se ajusta el comunicado de la MUD frente a ese comunicado que sacó el CNE y que sencillamente pues ya la MUD lo está respondiendo frontal, clara y unitariamente. Ya venimos. Bueno, aquí seguimos con Marieta Morisco, quien es representante de Súmate en el estado Zulia, y yo he querido tener este programa apolítico, digamos más técnico que cualquier otra realidad, frente a los dos elementos más importantes que ayer la MUD responde unitaria y categóricamente ante un comunicado, porque no tuvieron estas rectoras pesubistas del CNE la valentía de hablarle al país, sino tirar un comunicado en la mesa de redacción para que todos los periodistas le hicieran pública. Pero bueno, hay que seguir adelante, y hay que seguir adelante a pesar de estas duras cabrones que nos ponen estas instituciones que son oficinas privadas pues del presidente de la República. Eso ya lo sabe el mundo entero. Lo cierto es que ellos dicen en su comunicado, la recolección se llevará a cabo el Estado de acuerdo con este esquema, ¿no, Marieta? Y el esquema es, está bien en esa cámara,
Gordo, vamos a ver si se puede ponchar. Ese esquema que ellos plantean, y aquí lo tengo, yo no sé, ok, ese esquema que apenas se puede ver y entender, ahí está, muestra el número en los estados, el número de máquinas, el número de votantes, y ya de una vez establecen el 20% nacional, pero regionalizado, es decir, el número de votantes regionalizado que tiene que tener cada estado frente a este revocatorio. Y la MUT ayer les dijo, nosotros vamos a recoger, pero el 20% mínimo o el 20% requerido del padrón electoral a nivel nacional, que es lo que requiere el artículo 75 frente a la elección a la que se está mencionando que es de carácter nacional. Acláranos, Marieta. Ahora, muy bien, hay que tener claro que ese marco, seguimos dentro del artículo 72, ese marco dice que el funcionario es revocado con el mínimo del 20% de manifestaciones de voluntad. Aquí no hablamos de voto, hablamos de manifestaciones de voluntad. No, perdón, no es revocado. Se activa el referéndum se activa la solicitud de ese revocatorio, por lo tanto, con el 20%. Como mínimo. Se activa esa solicitud, se hace efectiva la solicitud. Que perfectamente si terminamos el 26, 27, una semana para validar o 15 días. No, ya explicamos rapidito. Pero ¿qué sucede? Este servicio que debe prestar el CNE a todos los electores, debe estar diseñado toda la infraestructura y toda la logística, como dice el artículo 72, para todos los venezolanos inscritos en el registro electoral, no para el 20% de los venezolanos, o sea, inscritos en el registro electoral. Todos los venezolanos electores tienen que tener acceso y oportunidad de poder usar el mecanismo de solicitar la activación del referéndum revocatorio. Pero no es impositivo, como dice este cuadro, que ellos ya te meten el 20% por región. Te dice, Distrito Capital tiene que recoger el 20%, que son 326.672. Estado Anzoátegui tiene que recoger 210.000, que es el 20%. Entonces, ellos te van digregando en el cuadro, vuélvemelo a sacar o ya lo pasaron. En ese cuadro ellos lo te sacan, claro, que eso no es así. No, ¿por qué? Es el 20% nacional. ¿Pero por qué es el 20% nacional? Sencillamente porque el funcionario que va a ser revocado ha sido elegido por el voto popular a nivel nacional, porque es de alcance nacional la presidencia de la República. Ese cuadro que tú estás viendo ahí, Marieta, ¿ves? Ellos ya te lo sometieron con las máquinas y te dicen el número de electores que debemos sacar, donde están estableciendo, dándole el peso del 20% regional, que es lo que la MUD responde ayer. No vamos sino a cumplir lo que dice el artículo 75, que es el 20% según la circunscripción de que se trata, que es la circunscripción nacional. Eso es correcto. La solicitud se activa con la sumatoria del 20% mínimo o más del 20% mínimo que se ha recolectado en todo el territorio nacional. Eso es muy importante para el Estado Zulia. Y esta pregunta que fíjate tú que ya están tan claras que a la propia Socorro se le salió de primera. Si Anzoátegui no recoge el 20%, mientras que el país entero lo recogió, o dos estados no recogieron el 20%, ustedes pueden negarse a efectuar el referéndum revocatorio. Ya el primer programa dijo, no, el referéndum revocatorio debe hacerse, porque está activada la solicitud si reúne las condiciones del 20%. Mínimo. Y después se tuvo que echar para atrás porque se ve que le jalaron las orejas, estilo Goofy, y tuvo que sacar un comunicado diciendo que eso no es así. Si eso sucediera, Marieta, se recoge en el espectro nacional más del 20%, digamos, del 20% en adelante, pero en algunos estados, a pesar de que se recogió a nivel nacional, del 20% en adelante o más del 20%, pero en varios estados, 2 o 3 estados, 4 estados, no se recoge el 20%. Se tiene que hacer el referéndum revocatorio porque lo que importa es la sumatoria nacional. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Eso no tiene explicación. No tiene explicación porque volvemos a repetirlo. En el anterior proceso, que fue el proceso del 1% para legitimar a los promotores, hubo manipulación del reglamento. Pero es que ahora no se puede manipular la Constitución, que es el 72, ya es otra cosa, ¿no? Es correcto. Leo entonces con respecto a ese punto lo que dijo la Mesa de la Unidad, porque como se metió la cadena del presidente, estamos haciendo un esfuerzo hoy de decir todo lo que sucedió, porque bueno, él se metió en la mitad para que nadie oyera, pues, pero
No importa, nosotros lo estamos explicando por todos lados. Activaremos el revocatorio cumpliendo con lo que está en la Constitución, dijo ayer la Mesa de la Unidad. La recolección de firmas que representan al menos el 20% del padrón electoral a nivel nacional. Nuestro objetivo y foco estará en levantar el 26, el 27 y el 28 de octubre los millones de manifestaciones de voluntad que Venezuela necesita para superar ampliamente el requisito establecido para activar el referéndum revocatorio. Acataremos solo la condición que establece la Carta Magna y rechazamos de antemano cualquier condición que sea violatoria de la Constitución Nacional y que sea utilizada como excusa por el CNE para negar o retrasar la activación del referéndum revocatorio en el 2016. No aceptaremos nada que no cumpla con la Constitución y si el gobierno ha optado por incumplirla y violarla, se encontrará con el pueblo en la calle haciendo acatar la Constitución. ¿Es correcto, Marieta? Eso es correcto, pero es correcto sencillamente porque se está violando la Carta Magna. Sí, ellos no aceptaran el 20% nacional. Eso es correcto porque se violaría, porque no repito, es el alcance nacional del funcionario lo que lo llevó allí. Es un cargo de alcance nacional. Ahora, ¿me permite preguntarte como técnica y que te has dedicado a esto en profusión? ¿Tú ves posible con esas poquitas máquinas y con estas limitantes, además con las circunscripciones electorales que nos impusieron, porque también ahí hay una gran manipulación, posible que recojamos el 20%, por lo menos al 20% que se necesita para activar el revocatorio, Marieta, como técnica? Tenemos que ser sinceros que es apretado. Es apretado. Desde un principio, cuando se filtraron las primeras cuadros, ¿no?, de esa ingeniería electoral que se hablaba de 5.392 máquinas en todo el país, que no es otra cosa que los puntos de recolección, con 1.355 centros de recolección. Y ni siquiera el 20% de todas las máquinas. Que han podido ponernos siquiera el 20%. Específicamente para el estado Zulia, 155 centros de recolección con 664 puntos. Quiero aclarar que es cuesta arriba, más sin embargo no es imposible. Hay otra cosa, todo eso depende de la movilización de todos los venezolanos, la actitud de todos los venezolanos, y también quiero aclararle que después de esos 3 días de recolección, a partir viene un plazo de preparación de esta celebración de 90 días, que está reglamentado, eso es correcto, más como es un plazo, no debe por necesidad ser consumido, porque ya lo dije anteriormente, otros procesos electorales fueron preparados en 30, 37, 45 días. Por este motivo, la organización dice que no habría ningún problema en estar celebrando un revocatorio en el mes de diciembre y cuando mucho en el 8 de enero. ¿Por qué el 8 de enero? Porque estamos hablando antes del 10 de diciembre, que se cumplen los 4 años de mandato presidencial, y se necesita, cuando es revocado un funcionario por mala gestión, no es el funcionario, es el funcionario representante de toda esa gestión con todo su gabinete completo, porque si no, no tiene sentido. Ok, bueno, de verdad, Marieta, se nos agotó el tiempo, pero como esto va a ser materia de tantas cosas y apenas estamos empezando, decirte que te tendremos nuevamente, sobre todo para estimular lo que va a ser para mí, y lo dije ya la semana pasada, el proyecto Cumbre de los venezolanos. Proyecto Cumbre no es otra cosa que aquel proyecto que unos escaladores venezolanos orgullecieron al gentilicio y el esfuerzo que fueron unos jóvenes que se propusieron escalar el Everest y lo lograron. Y de ahí se ha hecho famoso el tema de que los venezolanos podemos lograr nuestro proyecto Cumbre. No importa lo rocoso de ese Everest que nos han puesto la pesubista del CNE, aquí tengo a Marieta, ¿verdad, Marietica? Lo acabas de decir con sencillez. Sí. Vayamos por esa cumbre, ¿correcto? Sí. Es el deber de los promotores y es el deber y el derecho de los venezolanos. Así es. Muchísimas gracias, Marieta. Un gusto haberte tenido aquí, de verdad. Gracias. Y como le digo todas las tardes, con fe, con esperanza, con ánimo. Y además muy alerta y muy pendiente de las redes y todo, porque ahora es que vamos a estar todos los partidos, todas las redes, todas las mujeres, todo el mundo informando y viendo cómo nos vamos a organizar frente al 26, 27 y 28 de octubre, que eso es prácticamente ya. Los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao.